Hola, bienvenidos, bienvenidas, qué bueno que nos acompañan. Estamos por fin, ahora sí, después de habernos presentado la semana pasada, ya estamos en nuestro primer programa dentro de esta sección que tiene que ver con consejos para vivir mejor, para sentirnos mejor, para estar mejor como personas. Recuerda que todos estos temas se toman y se eligen de acuerdo a lo que tú mismo nos sugieres y de acuerdo a tus llamadas, lo que nos pides que hagamos. El tema que vamos a estar haciendo el día de hoy, que vamos a estar desarrollando para ti y lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas de que te ayude, es el tema que tiene que ver con la autoestima. Tú me puedes decir, bueno, es un tema que muchas de las veces se ha tratado, muchas de las veces se escucha, por supuesto, porque su importancia es grandísima. Y es importante que escuchemos puntos de vista de diferentes personas y de diferentes tipos de corrientes filosóficas y autores para que de alguna manera nos podemos nosotros estar enfocando y analizando adecuadamente los temas bajo nuestra perspectiva y viendo qué es lo que nos va a funcionar mucho más. Este tema de la autoestima, lo primero que hay que hacer es definir a qué nos estamos refiriendo. Muchas personas pensamos que autoestima tiene que ver con cómo nos sentimos, y autoestima no tiene que ver nada más con cómo nos sentimos, tiene que ver con una serie de actitudes. Autoestima tiene que ver con actitudes. Autoestima tiene que ver con las actitudes de cómo nos movemos en relación a la vida, cómo enfocamos la vida, cómo nos sentimos y cómo nos dirigimos hacia los demás. Esto es bien importante que lo entendamos, porque no tiene nada más que ver con sentirnos bien o mal. Algunas de las ocasiones puede ser que nos estemos sintiendo mal internamente y externamente tengamos una actitud de estar bien, de que no pasa absolutamente nada. Muchas personas son expertas en eso y especialistas en, de alguna manera, ponerse una máscara para fingir una cosa que no existe. Cuidado con esto, porque nos puede estar surgiendo el problema de estar en una situación de negación, donde estamos nosotros fingiendo que no pasa absolutamente nada. Analicemos por qué ocurre la baja autoestima, por qué no tenemos una buena autoestima. Esto es importante que lo tomemos porque necesitamos darte herramientas reales para que detectes el problema y puedas eliminar el problema. La razón principal para que tengamos una baja autoestima, es importante que lo entendamos bien, tiene que ver con personas que son negativas total y constantemente en nuestra vida. No te estoy hablando de personas que de vez en cuando te hacen ver un error o te hacen alguna sugerencia. No, eso no es una persona que te baja la autoestima, eso es una persona que te quiere ayudar. Una persona que es especialista en bajar la autoestima es una persona que tiene mucho que ver con constante y totalmente estarte haciendo ver error tras error tras error en tus metas, en tus ideales, en lo que quieres hacer en la vida, en lo que haces en la vida, en cómo haces lo que haces en la vida, y todo lo ven mal, todo lo ven mal. Cuidado con este tipo de personas. Son las principales que van a hacer que tú empieces a pensar mal acerca de ti mismo, que empieces a pensar que no sirves, que empieces a pensar que no eres profesional, que empieces a pensar que no vale la pena luchar en la vida. Este tipo de personas causan mucho daño. Entonces, mucho cuidado y pon atención. Te estamos dando un tip muy importante y es real, no es de motivación, es real, lo puedes utilizar. Haz en este momento un autoanálisis de tu vida y ve qué tipo de personas se especializan en todo el tiempo estarte señalando errores. Hazlo, pero hazlo de verdad y vas a encontrar personas que están haciendo que de alguna manera estés fracasando y tropezándote constantemente todo el tiempo. Entonces, muy importante que esto lo tomemos en cuenta. Ahora, te digo esta frase que es muy importante y es bien importante que la tomemos en cuenta. En la vida nunca existen víctimas, lo que existen son voluntarios. ¿A qué me refiero con esto? Es una frase muy importante. Nosotros mismos nos ponemos en una situación donde nos prestamos para que las personas estén dañándonos y causándonos problemas. Nosotros debemos de limitar nuestra comunicación y nuestra relación con personas que sean constantemente nocivas. Hay personas que se especializan en eso. Ahora, vamos a pasar al segundo punto importante en el tema de la autoestima, y es un punto que también te puede servir mucho si lo tomas muy en cuenta. Entonces, este punto siguiente tiene que ver con un tema muy duro y es bien importante que lo analicemos de forma madura. Y tiene que ver con lo siguiente: las cosas que tú haces en la vida, la forma como te comportas, tiene mucho que ver con cómo te sientes. Seamos bien sinceros, ninguno de nosotros somos santos en la vida, todos hemos cometido errores, pero habemos personas que hacemos mucho más cosas negativas, habemos personas que nos especializamos en causar daño en los demás, en romper acuerdos, en hacer pequeñas tranzas, pequeñas cosas que sabemos que no están bien. Esto, por mucho que pongamos una máscara de negación y por mucho que tratemos de hacer sentir a los demás que nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, sabemos en el fondo que eso nos está bajando muchísimo, muchísimo la autoestima. ¿Por qué nos baja la autoestima?
porque en el fondo sabemos que estamos causando daño. Entonces, fíjate, aquí tenemos una cosa bien interesante. ¿Qué es lo que tenemos de interesante? Por un lado, nos baja la autoestima la gente que nos causa daño, la gente que nos causa problemas, pero también nosotros nos podemos convertir de victimarios a verdugos. ¿Cómo es esto? Adoptando ese tipo de personalidad y haciendo cosas deshonestas, cosas negativas, tratando mal a nuestra familia. Esta es la parte principal de este tema, es la parte principal, pero es muy importante que lo tengas muy claro. Si quisiéramos resumir este tema antes de que terminemos con el segmento del día de hoy, tendríamos que decirte como consejo que te pongas muy atento en relación a cómo se comporta la gente que está a tu alrededor y cómo te comportas tú con la gente que está alrededor tuyo. Es muy importante que lo tengas en claro. Cuando tú logras hacer un balance y empiezas a respetar y a demandar que se te respete, puedes empezar a hacer crecer tu autoestima. Entonces, te lo recomiendo, es muy importante, analízalo de verdad tú y úsalo con tu familia, con tus hijos. Vas a lograr cambios importantes. Yo te agradezco muchísimo, soy Roberto Sánchez y te espero aquí la próxima semana para la nueva sección que vamos a tener para ti. Llámanos, muchas gracias.